Bueno, como no está el doctor Amelia, ¿nos puede ayudar? Así. A ver, vamos a... muy buenas tardes. Doctor José Díaz, presidente de esta jornada internacional de investigación científica de nuestra escuela de posgrado. Continuando la programación de hoy en la tarde, tenemos la ponencia del doctor Niraldo Paulino, ¿no? De Medical Lex Gestalt de Information Curso Late. Bueno, el doctor, su presentación que tiene para esta tarde es el propóleo de la colmena a la clínica, ¿no? Doctor, bienvenido a la Escuela de Posgrado de nuestra Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? Por la ponencia, desde ya es excelente, un tema de vital importancia hoy más que nunca. Doctor, tiene usted el uso de la palabra. Mucho gusto, un gusto. Gracias, doctora Amalia. Es un gusto estar aquí hablando con la gente tan especial de Perú que me fui a presentar en el último curso que ministré sobre fitoterapia en posgrado, en la Escuela de Posgrado de Farmacia. Entonces fue una sorpresa muy agradable poder compartir los conocimientos que desarrollamos en Brasil con uso de las plantas medicinales con toda la gente que estaba estudiando en lo posgrado. Entonces, para mí es un honor estar aquí compartiendo también las investigaciones que desarrollamos sobre el propóleo, en especial el estudio del propóleo brasilero, que tiene una validación científica muy especial, muy fuerte, para que la gente pueda emplearlo con una herramienta de estudio clínico muy importante para la salud de las personas, en especial en esta época de pandemia. Y por esto presenté también los últimos dados científicos do uso del propóleo brasileiro en lo combate en la pandemia de COVID-19. Entonces vamos a hablar con ustedes sobre nuestro desarrollo que hicimos con el propóleo brasileiro. Bueno, yo soy farmacéutico aquí en Brasil. Teníamos una formación adicional para el farmacéutico, que es lo farmacéutico bioquímico, que hace los exámenes laboratoriales, que hace también la pesquisa y desarrollo de medicamentos relacionados con la pesquisa en biología molecular. Entonces, mi doctorado y mi maestría fueron en farmacología de productos naturales, en especial las plantas medicinales, y después también cambié los retos de mi pesquisa para la investigación de los propóleos brasileños y alrededor de todo el mundo. Entonces teníamos una gran experiencia desde lo estudio académico hasta lo empleo de las preparaciones de propóleos en la clínica, porque nosotros también teníamos aquí en Brasil una especialización para atendimiento de los pacientes en la clínica ambulatorial. Entonces trabajamos desde los desarrollos de los mecanismos farmacológicos, investigaciones de los mecanismos de acciones de las plantas medicinales y productos naturales como el propóleo, hasta los pacientes que desarrollamos las prescripciones y las formulaciones de productos farmacéuticos y cosméticos y suplementaciones nutricionales, como me voy a mostrar para usted en esta presentación. Bueno, cuando empezamos la presentación para hablar de propóleo, siempre teníamos que rescatar la historia de la apicultura. La apicultura es la utilización de la herramienta biológica que es la abeja para la producción de los productos que están directamente relacionados con la colmena.
Entonces vamos a extraer de la colmena, por ejemplo, el miel, el propóleo, la cera de abeja, el polen, los venenos de abeja también es un activo farmacéutico muy interesante, muy especial. Y la jalea real. Son por lo menos seis de los principales componentes que podemos utilizar de las abejas. Y todos estos son especialmente importantes para la salud humana. Como por ejemplo el miel. El miel tiene propiedades terapéuticas fantásticas, antimicrobianos, cicatrizantes, antiulcerosos. Tiene una propiedad de regeneración celular muy especial. El propóleo, como vamos a ver, tiene innumerables actividades biológicas y una capacidad de regeneración celular, de modificación del ambiente que circunda las células con un especial efecto de detoxificación de todos los espacios que están relacionados entre las células. Vamos a ver también que todos los otros mecanismos relacionados a los productos de la colmena, la cera de abeja, por ejemplo, que es un vehículo farmacotécnico de la tecnología farmacéutica que se puede emplear en el desarrollo de cosméticos naturales. El pan de abeja o polen, el polen es una gran fuente de aminoácidos libres que se puede suplementar la nutrición humana, garantizando que nosotros tengamos las moléculas bioquímicas necesarias para el desarrollo de todas las poblaciones celulares y el rejuvenecimiento de las células. El veneno de abeja es especialmente importante porque tiene una acción antiinflamatoria fantástica. Tiene como los componentes principales un conjunto de peptídeos, en especial la melitina. La melitina que tiene una propiedad biológica antiinflamatoria, antirreumática y también protectora contra las doenças degenerativas. Las enfermedades degenerativas que están relacionadas, por ejemplo, con esclerosis, las esclerosis amiotrófica lateral, es una de las enfermedades que lo empleo del veneno de abeja es muy impactante positivamente. Y la jalea real, que es fantástica para reponer los contenidos de fitoestrógenos, fitohormonios para las mujeres, por ejemplo, en los cuadros de climaterio, de la menopausia, en que lo beneficio que la jalea real produce sobre el conjunto de síntomas asociados al climaterio es fantástico también. Entonces, siempre que nos hablamos de apicultura, teníamos que hablar también que en todos los productos que están directamente relacionados con la vida de la colmena. En el Brasil, la definición institucional de los gobiernos para el propóleo es que propóleo es un producto proveniente de sustancias resinosas, gomosas o balsámicas, que son recolectadas por las abejas de brotos o exudatos de plantas. Entonces, curiosamente, las abejas recolectan resinas de las plantas que están involucradas alrededor de la colmena con una selectividad muy impactante, porque siempre eligen entre todas las poblaciones vegetales una de las plantas que tiene las propiedades medicinales para componer la resina del propóleo en la colmena. Entonces teníamos siempre una origen botánica para todos los propóleos que son producidos por las abejas. Entonces, ese es el concepto institucional en el Brasil para el propóleo. Tenemos también en Brasil desarrollado un mecanismo que después se difundió para toda la América y todo el mundo, que es la producción de propóleo con un gaño
de calidad y de propiedad que es muy importante para que tengamos los insumos propóleo disponible para la producción de productos farmacéuticos a base del propóleo, que fue lo invento de lo colector inteligente de propóleo. El colector tiene un bajo costo de operación y se puede conseguir gran cantidad del propóleo, diferente desde más antiguamente, que es la recolecta del propóleo se daba por la raspaje de todas las cajas, dos espacios que tiene entre la colmena, pero que ahora teníamos una capacidad de colecta, de recolectar todas las estructuras directamente con una gran concentración de propóleo, en especial aquí aplicado para el propóleo verde. Mire que aquí tenemos una producción ya en un gran apiario que está recolectando todas las placas laterales para producción de la resina bruta del propóleo. Entonces, desde la colmena hasta el control de calidad y la cantidad de propóleo que es producido normalmente en un apiario que es de mediano tamaño, y es muy grande, pero que es la capacidad de producción es muy alta en estos mecanismos de producción. Bien, el propóleo verde en Brasil es producido a partir desde la Baccharis dracunculifolia, que es una planta nominada popularmente aquí en Brasil como alecrim do campo. Sería como los rosmarinos, los romeros, pero que es un romero brasilero. Entonces, las abejas recolectan los pequeños brotos recién eclodidos de las plantas y se hace una mastigación para que los brotitos que son recién eclodidos se pueden ser mascados mezclados con la salivación. Entonces, la salivación produce una quiebra electrolítica, una quiebra enzimática, y esta quiebra se produce la liberación de las sustancias más bioactivas en el propóleo colectado de lo alecrim del campo. Bien, después que se produce también la resina, se puede entonces cambiar el propóleo para la forma líquida. Entonces se prepara lo extracto alcohólico normalmente de propóleo, pero que también se puede producir los extractos acuosos. Mira que estamos empleando dos tipos diferentes de solventes. Los dos tipos de solventes extraen de la resina diferentes cantidades de sustancias químicas que son aisladas, que tienen propiedades biológicas distintas. Entonces tenemos lo extracto etanólico con gran concentraciones de los compuestos prenilados derivados del ácido cinámico. En cuanto a la extracción acuosa, recolecta, extrae de la resina los componentes que son más hidrosolubles, que incluyen los derivados de ácido dicafeoilquínico, por ejemplo. Entonces, los componentes principales aislados de la fracción acuosa tienen la propiedad de antioxidantes muy fuertes. Y los componentes que están aislados de la mezcla de extractos etanólicos se tienen una propiedad antiinflamatoria, antitumoral y antimicrobiana muy fuerte. Entonces, idealmente que tengamos la capacidad de extraer de la resina del propóleo con dos solventes diferentes las composiciones que van a ser parte de los productos que son empleados para múltiples efectos farmacológicos en la clínica. Mire que también tenemos un propóleo, que es un propóleo rojo, producido a partir de Dalbergia y Castofilo. Dalbergia es un cipó
es una plantita que es en la región de los mangues, que es una región muy próxima del Océano Atlántico, en la región más nordeste del Brasil. Entonces, la intervención de las abejas es para recolectar la resina, que es una resina con una tonalidad muy roja también. Mire qué bonito que es el propóleo rojo, que es producido también con las mismas estrategias de recolecta del colector inteligente del propóleo. Bien, los dos componentes, como se ya esperaría, tienen la composición química muy distinta. Entonces, cuando se habla de propóleo, se está hablando de un conjunto de sustancias químicas que fueran inicialmente producidos por la planta, pero que fueran modificados por la salivación, por las enzimas desarrolladas dentro de la saliva de las abejas. Entonces, la liberación de los componentes bioactivos dependen básicamente del origen botánica del propóleo. Pero que si pensamos, la abeja usa el propóleo para proteger la colmena de todas las invasiones de insectos, de microorganismos, e esteriliza lo ambiente intracolmena, que no crece ninguno hongos, que no crece bacterias, que no crece virus y que no tiene ninguna actividad biológica extra colmena. Entonces, la abeja busca en la naturaleza las informaciones vegetales de los componentes principales que están contenidos en la estructura vegetal, que se puede tener la composición para minimizar los crecimientos bacterianos, los crecimientos de hongos, los crecimientos de proliferación de virus. Entonces es natural que todo el propóleo tenga la propiedad biológica atribuida a aquellas propiedades que las abejas buscan para implementar en la colmena, pero que nosotros aprovechamos de los componentes para emplear para la salud humana, produciendo a partir desde el propóleo, la resina del propóleo, producir los medicamentos farmacológicamente bioactivos. Entonces, cuando hablamos de propóleos que necesitan de una estandarización para que tengamos la propiedad, capacidad de utilización del propóleo como un insumo farmacéutico que se puede emplear para la producción de los medicamentos a base del propóleo, medicamentos naturales, suplementos nutricionales, cosméticos, bioactivos, nutracéuticos, todos los componentes que se pueden emplear en el propóleo. Pero que el propóleo necesita básicamente de la identificación de las fuentes botánicas, de cuál planta estamos hablando, que la abeja recolecta esta resina para hacer el propóleo en la colmena. Pero que necesitamos también de la investigación química. ¿Cuáles los componentes que están desarrollados por las abejas después del proceso enzimático de la salivación que están disponibles en la resina para ser aislados y también servir de padronización química para estandarización de todos los componentes que van a ser producidos después de la estandarización en los preparos farmacéuticos, pero que también tenemos que validar todas las informaciones biológicas de aplicaciones terapéuticas, como por ejemplo la actividad antiinflamatoria, antitumoral, antioxidante, antibacteriana, antimicótica, antiviral, que son las propiedades naturalmente encontradas en propóleo, y también la capacidad en un organismo humano de producir una inmunomodulación. Inmunomodulación mejorando la capacidad de respuesta biológica de todos los componentes bioactivos en nuestro organismo. Y obviamente también tenemos que tener una estandarización de los procesos de fabricación, de los protocolos de fabricación, el control de calidad de la forma farmacéutica final, los registros de todos los productos y los datos legales
para el registro farmacéutico. Entonces, por las propiedades biológicas atribuidas al propóleo, teníamos que tener validadas todas estas informaciones, pero que si no, no teníamos cómo garantizar al paciente que va a recibir los medicamentos a base del propóleo que tenga de facto la actividad biológica atribuida a estos medicamentos, a esta resina. Entonces, mire que hicimos una evaluación rápida del propóleo, una revisión, y que solo en la cantidad de actividad biológica atribuida con las propiedades antiviral, antimicrobiana, antiprotozoaria, anticárica, antifungos, antihongos, teníamos en PubMed publicado hasta el momento 3.331 artículos científicos que garantizan la propiedad biológica atribuida al propóleo para estas propiedades. Entonces, son muy, muy fuertes y muy desarrolladas las pesquisas, los desenvolvimientos científicos de los estudios con el propóleo. Sobre todo el propóleo brasileño, que es lo más estudiado alrededor del mundo. Mire también que teníamos aquí las propiedades relacionadas con actividad antioxidante y antiinflamatoria. Antiinflamatoria tenemos varios paulinos aquí en los estudios, que es mi grupo de pesquisa, desarrolló muy fuerte estos estudios. También inmunomodulatoria, teníamos aquí de nuestro grupo de pesquisa, todos estos artículos de Silva Filhos, Silva Cunha, Fischer. Y la actividad antiperalgésica, que también toda la gente que estudia en mi grupo de pesquisa desarrolló el trabajo científicos. Mire también que tiene la propiedad hepatoprotectora. Claro, porque tiene un componente flavonoídico de compuestos fenólicos que son altamente antioxidantes. Y los antioxidantes y antiinflamatorios protegen las células hepáticas de todos los desgastes inflamatorios de degeneración del hígado. Sobre todo, lo más impactante de los estudios del propóleo es la actividad antitumoral. Realmente es la actividad, la propiedad medicinal que es más estudiada el propóleo es la actividad antitumoral. 484, muchos otros componentes que fueron desarrollados específicamente y aislados del propóleo que también tiene las propiedades antitumorales. Entonces, lo gran impacto de los desarrollos científicos es para la actividad antitumoral. Bien, cuando hablamos de propóleo de Baccharis dracunculifolia, de Romero de Campo en Brasil, hablamos entonces, mira que aquí la abeja está recolectando la resina de los brotitos recién eclodidos de las plantas. Y aquí los apicultores están en la operación de la retirada del propóleo de las cajas de las abejas, de la colmena. Entonces aquí teníamos todos los ciclos de producción de la resina bruta del propóleo. En segundo plan está la validación química de los extractos producidos a partir desde la Baccharis dracunculifolia. Entonces aquí teníamos la cromatografía HPLC que demuestra los picos cromatográficos de todos los componentes que son aislados de la resina del propóleo verde. Mire que tenemos dos componentes que son muy, muy impactantes para la respuesta fisiológica aquí del propóleo. El primero, el más concentrado, es artepilin-C, que vamos a ver enseguida la estructura química de este componente. Entonces, el artepilin-C fuera patenteado por una empresa farmacéutica japonesa. Entonces, hasta 2010, la patente de los componentes artepilin-C era de detención de la industria Hayashibara farmacéutica.
Desafortunadamente no teníamos componentes de la industria brasilera que pueda aislar el composto, utilizarlo como marcador, pero que desde 2010 teníamos ahora la capacidad de utilizarlo libremente fuera de los registros de la patente de la industria japonesa. Pero que teníamos entonces aquí un perfil cromatográfico que es una garantía de todos los componentes que fueran aislados de los extractos del propóleo. Incluso la cuantificación de todos los componentes que fueran aislados por los procesos extractivos alcohólicos. Ese es un cromatograma de la fracción alcohólica. Bien, teníamos en el propóleo brasilero todos los componentes que fueran normalmente encontrados en otras plantas también, que no son modificados, que no son cambiados por la salivación de las abejas desde la resina de la planta, como ácido cumárico, apigenina, crisina, quercetina, camferol, frutina, galangina, que son todos componentes que son muy distribuidos, muy ampliamente distribuidos en la naturaleza. Pero que teníamos el propóleo verde, una clase muy especial de componentes que son derivados prenilados de los ácidos cinámicos. Entonces, mire que artepilin C, que es lo marcador químico más importante de la estructura de los propóleos como principal componente que se ha encontrado, tiene dos elementos prenilados. Mire que aquí tenemos las prenilas, los radicales prenilas, que son designados como los grupos farmacofóricos. El grupo farmacofórico que es lo más importante para la interacción biológica con todos los componentes para acciones biológicas de estos componentes. Tenemos también monoprenilados con una única prenila. Entonces teníamos los diprenilados, teníamos los monoprenilados y los prenilados ciclizados. Entonces es posible encontrar todos estos componentes como artepilin C y los derivados de los artepilin C, que son los monos y los prenilados cíclicos. Bien, desarrollamos un proyecto desde 1997 para que llegásemos hasta 2007 con las formulaciones. Fueron 10 años de desarrollo hasta la primera fase de lo desarrollo para cambiar los propóleo que era exportado para la comunidad japonesa, para la comunidad europea, para transformar la resina en componentes que pudiesen tener un valor agregado, garantizando una nueva estructura de remuneración para los apicultores. Entonces desarrollamos el proyecto con 3 universidades brasileñas y con varios pesquisadores. Coordinamos el trabajo desde 1997 hasta 2007 en la primera etapa de los proyectos. Entonces, en la primera etapa desarrollamos toda la prospección, calificación y validación de los extractos, cómo se haría la recolecta de la resina bruta y cómo se cambiaría la resina en los extractos estandarizados. Incluso los aislamientos y caracterización química de todos los componentes que fueran aislados del propóleo brasilero. Y después se platicaría todos los ensayos biológicos para validación farmacológicas in vitro, in vivo, ex vivo, en toxicológicos, ensayos toxicológicos y el control de calidad también con los desarrollos de las formulaciones. Entonces, solo para que ilustre, obviamente no es necesario que comprenda a todos, pero que todos estos fueran los estudios farmacológicos que desarrollamos con los extractos estandarizados, con la toxicología, con todos los métodos bioquímicos y farmacológicos para inflamación, dolor, la validación de actividad antibacteriana,
la actividad antioxidante, la biología molecular y los señales transducionales para mirar de a dónde el componente del propóleo se puede actuar dentro de las células para producir los efectos farmacológicos. Entonces desarrollamos varios de los componentes. Y la segunda etapa del proyecto es la producción de formulaciones farmacéuticas, cosméticas y suplementación nutricionales para uso humanos. Entonces, para cada uno de los mecanismos que fuimos estudiando, fuimos también validando las publicaciones y presentando los mecanismos farmacológicos de acciones. Entonces, mira que desarrollamos un trabajo científico demostrando la actividad farmacológica de inhibición del factor de transcripción nuclear NF-κB. El factor de transcripción nuclear que es responsable por la expresión de las citoquinas producidas durante el cuadro de inflamación y también por la expresión de las enzimas involucradas en la respuesta inflamatoria. Entonces, desarrollamos un trabajo muy interesante demostrando que el propóleo brasilero, sobre todo los componentes prenilados, eran capaces de bloquear la respuesta de activación de NF-κB y reducir los componentes que producían la inflamación. Demostramos también que los componentes brasileños del propóleo eran capaces de reducir la producción de óxido nítrico y también de prostaglandinas, que están directamente involucrados en la respuesta inflamatoria aguda. Entonces, fueron dos trabajos que complementaron los estudios con los componentes de otros grupos de pesquisa que también demostraron que el propóleo es capaz de reducir muy fuertemente la capacidad inflamatoria generada en nuestro cuerpo. Esto es la pesquisa que fue publicada en 2006 en la Planta Médica, que es una revista internacional de la Alemania, que publicó el efecto. En otro trabajo desarrollamos también los mecanismos que validaron las acciones sobre la producción de óxido nítrico, de citoquinas, de prostaglandinas y sobre todo la reducción de la producción de radicales superóxidos. Radicales superóxidos que estaban involucrados en la regeneración, la destrucción de las membranas celulares asociada a los cuadros inflamatorios. Entonces, siempre que teníamos un mecanismo inflamatorio, generamos un estrés oxidativo que produce los radicales libres que incrementan a través de la destrucción oxidativa las células y por lo tanto liberando más mediadores inflamatorios en lo local de la inflamación. Entonces, cuando utilizamos el propóleo, reducimos los edemas generados durante la inflamación, reducimos la migración de las células de defensa para el local de la inflamación y reducimos también, por lo tanto, la producción de los mediadores inflamatorios y oxidativos asociados al cuadro inflamatorio. Desarrollamos también una otra pesquisa que fuera além de los mediadores inflamatorios que eran suprimidos, demostramos también que el componente prenilados, mire que estaban presentes en la artepilin C con dos prenilas, las dos prenilas entregan a enzimas intracelulares de los linfocitos T los radicales preniles y por lo tanto son capaces de cambiar la expresión de la inmunidad celular en los linfocitos T, incrementando la capacidad de expresión de linfocitos CD4. Eso aumenta la celularidad, la inmunidad celular, incrementando la capacidad de defensa de nuestros macrófagos y linfocitos.
garantizando una reducción de la capacidad del virus de proliferar en las bacterias, de crecer en los tejidos. Entonces es muy impactante que la protección de la inmunidad celular sea incrementada, ampliada por el uso del propóleo. El propóleo que tiene entonces una acción antiinflamatoria y al mismo tiempo una respuesta inmunomoduladora positiva para garantizar que no haga una proliferación desordenada de las bacterias y de los virus. Eso es muy impactante, especialmente en esta época en que teníamos una infección por SARS-CoV-2 que tiene los dos principales componentes de la COVID-19 es lo componente inflamatorio, la hipercitoquinemia derivada del proceso inflamatorio, asociado también a una gran capacidad oxidativa generada por la desorden de proliferación viral. Entonces, dentro de la fisiopatología de la infección del SARS-CoV-2, tenemos los principales componentes. El aumento de la severidad de la enfermedad asociada por el periodo. Entonces, mire que la respuesta inicial es una respuesta de proliferación viral, el estadio inicial de la infección. Mire que el propóleo ha sido demostrado que tiene una propiedad antiviral fantástica. Entonces, en este estadio de infección, el empleo del propóleo es muy importante para prevenir la expansión viral. Entonces, conseguimos reducir la capacidad del virus de multiplicar, es decir, de infectar los individuos hospederos. En la segunda fase, que comienza la proliferación viral a incorporarse en los tejidos y producir una fase inflamatoria. Esta fase inflamatoria, en especial la fase pulmonar, es basada en dos estadios. Lo primer estadio es la producción de citoquinas, que se amplía grandemente a medida que la va evolucionando para lo tercer estadio, que es una respuesta hiperinflamatoria. Entonces, la respuesta aguda de la inflamación se empieza por la proliferación del virus dentro de la capacidad de respuesta celular, produciendo destrucción. La destrucción de las células pulmonares también asociada con la migración de células de defensa para combatir la proliferación y degeneración celular producida por los virus. Entonces, aquí en la fase pulmonar inicial teníamos un estadio oxidativo muy fuerte también, seguido por un estadio en que tiene una gran producción de citoquinas. Entonces, a oxidación, lo estadio inicial, infección. Lo estadio secundario, la fase pulmonar, oxidación. Y la hiperinflamación, que es lo estadio tercero, que es la peor de las fases, que es la gran concentración de mediadores inflamatorios citoquímicos que es liberado abundantemente desde el punto inicial de inflamación. Esto es la hipercitoquinemia como respuesta más perjudicial en la COVID-19. En el SARS-CoV-2, entonces, desencadena la expresión génica de todas las interleucinas 1, 12, TNF y alfa. Sobre todo, estas citoquinas son dependientes de la expresión y activación de NF-κB. Mire que lo hablé, que nosotros demostramos que el propóleo es capaz de bloquear la actividad de NF-κB. Por eso es muy importante que tengamos la utilización de propóleos para reducir la capacidad del virus de activar el NF-κB y producir las citoquinas, especialmente en la última fase, que es la fase más dramática del paciente, que tiene un cuadro inflamatorio generalizado. Entonces, lo empleo del propóleo para prevenir la doença de COVID-19 y para combatir los efectos
deleterios de la proliferación del virus es una de los principales mecanismos que estamos proponiendo para la utilización aquí en Brasil del propóleo verde como estrategia de combate al COVID. Y también, obviamente, por la capacidad antioxidante de todos los componentes fenólicos que tiene el propóleo, es capaz de reducir grandemente los daños producidos por la producción de radicales libres. Entonces es muy importante la utilización de este propóleo que tiene una padronización a base de artepilin C, porque tiene la capacidad de bloquear los NF-κB y reducir la producción de mediadores oxidativos, en especial los radicales superóxido. Além de tener también la actividad antivírica y antimicrobiana adicional. Entonces, estos los principales mecanismos que están relacionados con la actividad biológica atribuida al propóleo. La actividad antiinflamatoria, la actividad inmunomoduladora basada por la prenilación posttranslacional, mejorando la capacidad de defensa por la inmunidad celular y produciendo también una mejora clínica por la reducción de la producción de los estados hipercitoquinémicos en los pacientes portadores de COVID-19. Bien, além de estas, entonces teníamos la producción de una mejora de la inmunidad celular, pero por lo efecto inmunoestimulante, un efecto que reduce la inflamación. Bien, tenemos otros mecanismos relacionados, como por ejemplo los mecanismos antioxidantes. Entonces, lo propóleo produce no solo los secuestros, la pega de los radicales libres, pero que también se incrementa las enzimas antioxidantes naturales, como por ejemplo la superóxido dismutase, la catalasa, la glutationa peroxidasa, que son todas enzimas que naturalmente controlan la producción de los radicales libres en las células. Entonces, si teníamos una producción elevada de radicales libres, pero que también teníamos una producción y una actividad aumentada de las enzimas antioxidantes naturales, los radicales libres no son capaces de producir un daño porque son rápidamente secuestrados por las enzimas y son producidos los efectos metabólicos de los radicales. Entonces no teníamos una lesión celular oxidativa, no teníamos prejuicio oxidativo, teníamos sí una protección natural. Entonces no es tan importante que se reduzcan los secuestros de los radicales libres, pero que el propóleo hace eso también, pero que aumentar las defensas naturales de las enzimas, aumentando la expresión de las enzimas antioxidantes naturales es muy importante para la respuesta asociada a el consumo del propóleo brasileño. Mire entonces algunos de los mecanismos que están relacionados directamente con la utilización del propóleo. La inhibición de la oxidación directa inducida por los radicales libres. Claro, secuestran los radicales, en especial radical superóxido. También los radicales hidroxil, los radicales peroxinitrito y los radicales lipoperóxidos. Todos son secuestrados directamente por los componentes fenólicos. Claro, cada hidroxila libre que está directamente ligada al anel aromático en los componentes fenólicos son capaces de secuestrar un radical libre. Entonces, teníamos muchos componentes fenólicos que son capaces de reducir la producción por secuestro. Tenemos también una reducción de la peroxidación lipídica, aumento de la expresión de las enzimas antioxidantes naturales, aumento de la actividad de la oxidorreductasa NADPH quinona, que es una enzima involucrada en la defensa mitocondrial. Entonces, mire que allí tenemos aquí también una protección de las mitocondrias de las células. Entonces, mismo que tenemos un aumento de la actividad mitocondrial para la producción de la defensa,
natural, de las respuestas naturales de las células, con uso del propóleo, son capaces ahora de preservar la actividad mitocondrial, reduciendo la inducción proapoptótica que está directamente relacionada con la pérdida de la función mitocondrial en las células. Entonces, la producción de una actividad de aumento de la actividad de la oxidorreductasa NAGPAG quinona es muy importante para protección celular. Y también la inhibición de la xantina oxidasa por los secuestros de radicales superóxido y alcoxil. Entonces son varios mecanismos directamente relacionados. Pero que la gente me pregunta, profesor Niraldo, ¿cómo es posible que una única sustancia pueda hacer tantas acciones diferentes en tantos sitios farmacológicos distintos? Pero que si nos acordamos de la composición química del propóleo, es una composición que tiene por lo menos 300 moléculas diferentes, 300 principios activos diferentes, pero que estandarizamos aislando y cuantificando cada uno de ellos por los 13 marcadores, pero que teníamos muchos otros más que están presentes. Entonces la mezcla del fitocomplejo del propóleo es responsable por múltiples albos farmacológicos y la acción en estos albos farmacológicos, sitios farmacológicos, produce la gran mayoría de las respuestas biológicas. Entonces teníamos, por ejemplo, como es de costumbre en la farmacología, aislar uno solo de los componentes no se garantiza que todas las propiedades biológicas del propóleo se puedan ser reproducidas por un único componente. Fue el que la industria japonesa intentó hacer con el aislamiento del artepilin C, en lo patenteamiento de la molécula. Cuando los japoneses extrayeron una única molécula, que es lo artepilin C únicamente aislado tenía 10% de la actividad del extracto total. Entonces, claro que la composición, la mezcla de compuestos que están presentes dentro de la resina del propóleo, que es responsable por la gran mayoría de los efectos, tanto de los efectos sinérgicos con una asociación de varios componentes para un mismo efecto, como también las acciones complementarias. Las acciones complementarias que puede, por ejemplo, un grupo de componentes estar produciendo una acción antiinflamatoria. Un otro grupo de componentes puede hacer la actividad antioxidante. Y la mezcla de los componentes produce el efecto total de la resina. Entonces, mire que si teníamos un estrés oxidativo producido por un aumento de la necesidad energética celular, la producción de los radicales libres, como por ejemplo los superóxidos, los peróxidos de hidrógenos, los peroxinitritos, los lipoperóxidos, los radicales libres, todos otros, pueden producir en los componentes biológicos, en las células, ruptura de las membranas, produciendo necrosis e inflamación. Se puede producir también mutación de ADN, como generando cáncer y defectos genéticos, oxidación de lipídios y proteínas, produciendo neurodegeneración, por ejemplo, diabetes, artritis, envejecimiento de la piel y de los tejidos, aterosclerosis, distrofia muscular, esteatosis, todas las doenças, enfermedades degenerativas son directamente relacionadas con la producción de los radicales libres, sea como fuente principal, sea como fuente asociada
decorrente de los cuadros inflamatorios. Entonces, siempre que teníamos una mezcla de inflamación generando radicales libres que oxidan el tejido, se tiene destrucción celular para retroalimentar los sistemas inflamatorios. Siempre que teníamos una producción de radicales libres, teníamos destrucción oxidativa, producimos la liberación de mediadores inflamatorios que retroalimentan el sistema oxidativo. Entonces es muy importante y por lo tanto, la utilización del propóleo con las propiedades antiinflamatorias, las propiedades antioxidantes, es fantástica porque actúan en la génesis de la gran mayoría de las enfermedades, que es el proceso oxidativo e inflamatorio. Por eso desarrollamos mecanismos de utilización del propóleo. ¿Cómo podemos emplear la resina de propóleo de manera lógica, de manera científica y de manera que se cambia la capacidad de utilización del propóleo para una forma farmacéutica? Por ejemplo, 1 minuto para la hidratación. Esa es una pregunta para toda la gente. ¿Cómo usar el propóleo? ¿Me puede informar? ¿Se puede abrir el micrófono para me responder a esta pregunta? ¿Cómo se usa el propóleo en Perú? ¿Cómo usted normalmente emplea el propóleo en Perú? ¿Para cuáles doenças, enfermedades, en fin, para cuáles formas? Buenas tardes, doctor. Buenas Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto de escuchar su ponencia muy interesante. Yo soy ingeniera zootecnista. Sí. Bueno, estudiamos también apicultura. Es un curso que llevamos en la universidad donde yo egresé, llevé ese curso y el propóleo se usa generalmente para problemas de irritación a la garganta, Ujú, para problemas inflamatorios, como dice usted, ujú. como un antigripal, y también tiene propiedades antibióticas. Eso es lo que quería preguntarle. Sí, tiene Eh, muchas. sí, eso es, bueno, así digamos que para eso lo utilizan. Ok. Generalmente lo utilizamos para eso. Siempre en la forma de un extracto alcohólico, me parece. Parece Sí, que sí, sí, es la líquido. mayoría es poco difundida ese tipo de Ujú. propiedades que tiene, digamos, de forma genérica, amplia, no es muy difundida. Yo recuerdo que cuando viví en Perú era exactamente eso, compras solamente para cuestiones de alergias de la garganta, para aliviar este tipo de cosas, pero nosotros vemos en otros lados, aquí se utiliza de forma amplia para otro tipo de enfermedades, de tratamientos, incluso para el COVID, solo que esa información no llega, no es difundida. Yo no sé por qué. Parece que falta información o falta gente interesada para difundir ese tipo de cosas. Exactamente por eso que está realizando este tipo de conferencia. Qué bueno, qué bueno. Lo espero Sí, contribuir de con acuerdo. la Sí, información. exactamente. Claro, entonces me voy a mostrar ahora cómo podemos emplear el propóleo de varias formas. Tenemos desde la resina del propóleo, que es la resina producida por las abejas. Producir, por ejemplo, un extracto etanólico. De los extractos etanólicos se podemos hacer las tinturas. Las tinturas que son las concentraciones del propóleo a 10%. Desde los extractos etanólicos se puede, por ejemplo, producir el geles cremas, que pueden ser empleados para las irritaciones e inflamaciones locales, tópicas, empleando la producción de los geles, por ejemplo, para las acnés, las picaduras de los insectos, de los mosquitos, de las lesiones inflamatorias locales, externas.
Se puede hacer también por los extractos etanólicos, los extractos secos, deshidratados, desalcoholizados. Y se puede utilizar, por ejemplo, los extractos secos en las cápsulas para uso oral. Se puede emplear, por ejemplo, los extractos secos en la forma de talcos, polvos, sales efervescentes. Teníamos desarrollado un talco para utilización en los hongos que se crían entre los dedos de los pies. Entonces, el talco conteniendo el propóleo seco, extracto seco del propóleo, produce un efecto fabuloso, fantástico. Teníamos sales, por ejemplo, sales efervescentes, que tienen una efervescencia para un tratamiento de úlceras gástricas. La producción de un sal efervescente con bicarbonato de sodio asociado a extracto seco del propóleo produce un efecto sobre la gastritis, sobre las úlceras gástricas del estómago y muchos otros empleos. Las cápsulas de los extractos secos son producidos y difundidos aquí en Brasil para uso de varias doenças, varias enfermedades, como por ejemplo como un soporte para mejorar la inmunidad celular, un soporte para reducir los riesgos de infecciones de repetición, sea infecciones respiratorias, sea infecciones urinarias, ginecológicas. Entonces es un empleo que es bastante difundido. A partir de los extractos etanólicos se puede concentrar retirando los extractos, no a punto de estar seco, pero que dejando con una concentración de entre 90 y 95% de la resina, pero que llamamos extracto mole, que se puede disolver utilizando componentes de solubilización que producen un extracto hidrosoluble. Entonces lo cambiamos, la resina que no es totalmente soluble en agua, en una resina que ahora es totalmente soluble, totalmente misturable en agua. Y para este extracto hidrosoluble se podemos hacer las soluciones orales transparentes, translúcidas, que pueden ser empleadas, por ejemplo, en jabones, en extracto glicólico se puede hacer los cremas, los champús, los acondicionadores, que se pueden emplear en las cosméticas. Entonces, los varios empleos de la resina de propóleo que se puede hacer con toda la resina que se puede producir, incluso la resina, claro, producida en Perú, que debe tener una origen botánica, que debe tener una caracterización química muy particular, que tiene propiedades biológicas también muy, muy interesantes que gustaríamos mucho de investigar. Tenemos aquí en Brasil los extractos etanólicos que se han estandarizado por el gobierno con todas las informaciones necesarias para que los componentes consumidores finales tengan la garantía de estar consumiendo un producto estandarizado y fiscalizado por el Ministerio de la Agricultura. Entonces, todos los entrepostos de producción del propóleo en Brasil tienen que tener una fiscalización oficial del Ministerio de la Agricultura. Por lo tanto, también informaciones que deben ser difundidas para el empleo correcto de las formas de producción. Mira que los extractos etanólicos se puede hacer los extractos moles, extractos blandos que se hablan en español, extractos blandos que son producidos en los componentes rotaevaporadores, que aíslan, retiran lo alcohol de la formulación y se produce una concentración más espesa de extracto de propóleo. Los extractos hidrosolubles son producidos con uso de un componente que produce una disolución, una mezcla más soluble en agua, que es lo uso de un óleo de castor hidrogenado.
Eso es una mezcla que se mistura lo extracto blando y se obtiene una fracción de extracto alcohólico o etanólico o acuoso, que es muy soluble en agua. Los extractos glicólicos que se puede hacer también con uso de los componentes de dispersión del extracto hidrosoluble en propileno glicol. Entonces se tiene un extracto glicólico. Bueno, lo más impactante para la salud de la gente es lo cambio de los extractos etanólicos en extractos secos. Extractos secos que se pueden producir a partir de los extractos etanólicos y los extractos acuosos, mezclando con componentes de disolución, como por ejemplo Avicel, que es un polvo a base de celulosa que se puede entonces incorporar retirándose gradualmente el alcohol de la preparación, se puede cambiar el líquido en lo extracto seco de propóleo. Claro que se tiene una padronización de los extractos, se sabe cuánto de los extractos se empleó para producir el extracto seco, se tiene también la estandarización de cuál es la dosaje necesaria para que los componentes que sean empleados tengan la respectiva actividad biológica para cuales fueran desarrollados. Entonces es bien importante que se estandardice todas las formas. Aquí algunos de los productos que nosotros desarrollamos junto con la industria farmacéutica aquí en Brasil. Son de todas las tinturas, los geles cremas, cápsulas de los extractos hidrosolubles, los extractos etanólicos, los productos odontológicos, que es un enjuagante bucal, que es muy interesante para pacientes que tienen cuadros de infección por cándida, por hongos, infecciones después de la exposición a radiación ionizante, radios X, como por ejemplo los cánceres de cabeza y pescozo, que son irradiados, que se tienen radiodermitis y que tienen infecciones por Candida albicans, normalmente muy frecuentes. Entonces desarrollamos un conjunto de productos odontológicos especialmente para estas poblaciones. Un enjuagante, una gel dental, un spray bucal, para que las acciones de los propóleos puedan tener una efectividad más directa sobre las infecciones. Tenemos también los cremas y champús que fueron desarrollados para una industria de producción cosméticas. Pero que lo más importante de los componentes que desarrollamos para la industria fueron que es un opoterápico en Brasil, porque es producido desde la producción de las abejas. Entonces es una categoría muy especial. No es un fitoterápico, pero que sí un opoterápico. Y aquí, desde los extractos secos, estandarizamos con 700 miligramos de las fracciones etanólicas y acuosas, a mezcla de las dos fracciones extraídas con componentes diferentes, producimos entonces este producto que se llama para la exportación citoprópolis, que tiene como recomendación restaurar y fortalecer el sistema inmune, prevenir infecciones oportunistas. Claro, tiene una acción antiinflamatoria, pero que también tiene una acción antimicrobiana muy fuerte. Disminuir las afecciones inflamatorias posteriores a COVID. Ese es un preventivo también de todos los daños que se producen después de la infección. También mejora la energía general del cuerpo de los pacientes. Bueno, desde 2012 también estamos con los proyectos que finalizó, que se encerró en 2017, que fuera la composición de todos los componentes para el mercado
a base del propóleo. Todas las formulaciones con propóleo. Las formulaciones odontológicas que pasaron ya por los estadios de estudio clínico multicéntrico. Teníamos una patente internacional para el gel vaginal con propóleo para uso en vaginitis grado inflamatorio 2 que no tiene normalmente ningún medicamento alopático convencional que sea empleado. Teníamos también una vacuna a base de propóleo como inmunoestimulador para herpes virus bovinos, herpes virus suinos, entonces para uso veterinario. Ustedes fueron un estudio en cooperación con la Universidad Federal de la ciudad de Pelotas, en el Río Grande do Sul. Teníamos la propiedad de los ensayos clínicos que están desarrollados para una solución de irrigación odontológica en biobulbopulpectomía, que es cuando se abren los dientes para hacer los tratamientos de los canales radicales internos. Se hace una limpieza a base de una solución irrigatoria con propóleo para garantizar la viabilidad de la regeneración y la desinfección del local intracanal. Entonces, producimos una solución de irrigación dental y también un cimiento de recuperación. Cuando se está recuperando el ambiente intracanal, se puede poner una mezcla de los cimientos para garantizar la oclusión, para que no entre ninguna bacteria o contaminante dentro de los canales. La producción industrial es clara de las cápsulas para exportación, que es los citopropólis, que está en fase de farmacovigilancia, pero que tiene mucho más productos que se puede hacerlo a base del propóleo, como por ejemplo una línea para uso en seres humanos, que se puede hacer desde soluciones tópicas antisépticas, talco antiséptico, solución nasal para limpieza e esterilización de la cavidad nasal, que es producida a base del propóleo, el gel vaginal, las cápsulas de extractos secos estandarizados químicamente, la línea de salud para animales, la salud veterinaria. Se puede hacer, por ejemplo, champús, antisépticos, talcos antisépticos, ración. Ese es un proyecto muy interesante de la ración animal, que es la suplementación de la producción de un alimento que es utilizado para que las criaciones, las vacas, los pollos que consumen lo alimento en escala industrial, contenga dentro de los alimentos para uso veterinario resina del propóleo. Porque en los animales, los efectos del propóleo, si en los humanos es bueno, en animales la respuesta es fantástica. Entonces desarrollamos toda una línea de componentes para la salud animal. Y también la línea de cosméticos, que se puede hacerlo con los componentes todos del propóleo, y una línea alimenticia como suplementación nutricional, além de toda la línea odontológica. Bien, para este proyecto que finalizó en 2017, pero que estamos complementando ahora, es la producción de cursos de especialización para difundir y mostrar para toda la gente cuán importante puede ser los productos de la porcina para utilización terapéutica. Entonces vamos ahora a difundir los control de calidad junto con los productos apícolas, la capacitación y venta de las aplicaciones de los productos apícolas y apterápicos, la producción de libros técnicos
el entrenamiento técnico para la aplicación de los terápicos. Me coloco aquí en la disposición las referencias bibliográficas que producimos en nuestro grupo de pesquisa, que valida las informaciones antiedematogénicas, antiinflamatorias y analgésicas, todos los papers publicados durante los 10 años de la fase inicial y los años siguientes, más 10 años para la segunda fase de los desarrollos del propóleo. Aquí lo coloco a disposición también, mi currículum, mis contactos, para que si usted tiene interés, se puede hacer un contacto posterior. Un poco de mi cronología, me gradué en la farmacia, en los cursos de farmacia en la Universidad Federal de Santa Catarina en 1984 hasta 1989. Desde entonces me trabajé en varios locales para la producción de los mecanismos de difusión, investigación científica de productos naturales. Y hoy soy el director técnico y también los socio propietarios de la MedicalX, que es una empresa que trabaja básicamente con la producción científica y la difusión de los conocimientos, el desarrollo técnico científico de productos naturales y fitoterápicos para la producción industrial. Entonces, desarrollamos los productos, validamos todos los productos y transferimos la tecnología para la producción industrial que hace los daños y las ventas en los mercados. Era esto que tenía programado para hoy. Me gustaría mucho de agradecer a toda la gente del Perú. Me coloco también a disposición de usted para que podamos responder a todas las cuestiones que la presentación pueda tener levantado de dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Si hubiera alguna pregunta antes de hacer las mías. Doctora Julia, ¿alguna pregunta? Jorge, ¿alguna pregunta? El trabajo es muy interesante. Me gustaría saber, ¿existe algunos, digamos, aquí llaman dataset o banco de cuestiones o banco sobre esa información, dónde es guardada, cómo es compartida con los otros pesquisadores pueden tener acceso a los datos de esas investigaciones? ¿Cómo es eso? Sí, doctor Jorge, gracias por la pregunta. Las informaciones, todas las que vamos a producir desde 1997, fueron publicadas en los papers internacionales. Entonces, producíamos un conjunto de informaciones y la publicábamos enseguida. Entonces, todas las etapas de los proyectos que fueron siendo desarrollados fueran siendo publicados también internacionalmente. Eventualmente, cuando eran conjuntos de informaciones que técnicamente se podría generar una patente internacional, se hacía la patente para garantizar la propiedad intelectual de los productos y de los procesos internacionales. Entonces, desarrollamos por lo menos 5 patentes internacionales a lo largo de los 20 años de investigaciones, pero que la gran mayoría de los estudios está publicado y se puede compartir con toda la gente que tenga interés en conocer mejor los efectos del propóleo. Entonces, si deseas, lo puedo enviar directamente para su correo los papers y los trabajos publicados. Exactamente ahí, más me refería no al paper en sí, a los datos que generaron el paper, ¿entendió? A los datos, a los que fueron ahí, ¿esos están en algún lugar? Vamos a suponer que yo quiero investigar en su área. Entonces, yo necesito los datos, yo no necesito el paper, porque el paper, la publicación es el resultado de todo ese tipo de proceso. Sí,
La nueva tendencia es los datos. Yo quiero saber los datos. Puede ser replicado otra vez. Claro, seguro, seguro que sí. Toda la metodología que fuera desarrollada está publicada sucintamente en los papers, pero que se necesitas algo más informaciones de cómo reproducir, cómo hacer nuevamente los ensayos. Se puede pedir en particular que lo envíe todos los datos que es necesario para que usted pueda replicar las experimentaciones, ¿sí? Está ok, gracias. No, era solamente una inquietud. Claro, claro. Gracias, Jorge. La unidad de ciencias físicas y matemáticas en particular y en todo posgrado estamos interesados en vincularnos con las investigaciones internacionales. La idea es que estamos pidiendo a todos los ponentes en esta jornada, si tuviera problemas de investigación a nivel maestría y doctorado, con el problema, la bibliografía y cuáles son los conocimientos básicos requeridos para ese tipo de investigación, si nos podría alcanzar una lista para poder hacer llegar a todos nuestros estudiantes, tanto de pregrado, para que ya se vayan alineando a ese tipo de investigaciones y poder vincularlo para hacer la relación y la vinculación a nivel no solamente nacional, sino a nivel internacional. Si fuera factible tener esa relación de trabajos de investigación de nivel maestría y nivel doctorado para que sean promovidos para nuestros estudiantes. Perfecto. ¿Es factible? Un gusto compartir con usted, sí, claro. Muchas gracias. Entonces eso sería, quedaremos en espera de esa información para promover la difusión de ese tipo de esa investigación, obviamente en su línea de investigación. Y si hubiera más investigadores en esta línea de investigación, para tener los datos correspondientes con los problemas específicos para que el alumno lo vea. Ah, estos son los problemas que quiero investigar, me entusiasmé, entonces, ¿qué necesito para investigar? Más o menos, ¿y qué bibliografía voy a utilizar? Sí, Más sí. o menos por ahí ya estamos interesados y cogemos el nexo y comenzamos a comunicarnos más fluidamente. Esa es la intención. Gracias, gracias. Será un placer Muy bien. con usted. Muy bien. Muchísimas gracias. Si no hubiera otra pregunta, agradecemos su participación y quedamos en espera de la... ¿Alguna participación? Doctor Segundo Ruiz. Adelante, adelante. Doctor José, sí. Sí, adelante, Segundo. Sí. Escuchamos. No lo escucho. No se escucha, no se escucha. No se escucha. No sé. Al inicio pasamos a una emergencia, estoy aquí en emergencia, pero resulta que... ¿Aló? Aló, ya te escuchamos. Sí. Ya Segundo, escuchamos. Mis saludos a los doctores y al doctor Miraldo por su ponencia. Es muy importante porque todo lo que corresponde al área de productos naturales en el cual nosotros incursionamos tiene mucha importancia terapéutica, tanto para prevenir y tratar las enfermedades de los seres humanos y los animales, incluso para prevenir las enfermedades de las plantas. O sea, tiene una serie de aplicaciones. Muy bien lo que usted sugiere, ¿no? Que existan problemas de estudio para poder desarrollarlo tanto a nivel de pregrado y posgrado. Correcto. Muy bien, ese hemos hecho el pedido especial al doctor Miraldo para que nos haga llegar a través suyo. Yo en la calle prácticamente estoy en el hospital. La importancia que tiene y sobre todo el de Brasil, para que en las próximas jornadas tengamos pues mucho más ponentes de esos tipos de calidad y que nos va a ayudar a fortalecer y a desarrollar la escuela de posgrado y de pregrado de nuestra Universidad Nacional de Trujillo. Entonces, muy bien. Sí, doctor. Gracias, doctor Guillermo. Saludos. Gracias. Saludos, doctor.
Muchas gracias, doctor Segundo Ruiz. Entonces, quedamos comprometidos para la próxima jornada, que es en noviembre, entre noviembre y diciembre. Vamos a hacer la próxima jornada. Sí, Queda usted invitado, ya comprometido, y si es posible, antes enviarnos la información y el interés que tenemos nosotros claro, claro. para poder Con gusto. Con mucho gusto. establecer ese nexo académico Sí, entre nuestra universidad y con su grupo de estudio de investigación. Muchísimas gracias gracias, y muy doctor. amables a todos los oyentes por estar presente en esta jornada. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, gracias también. Gracias. Buenas tardes, gracias.